En esta unidad analizaremos un tema que ha sido bastante descuidado en la psicología en general, en las ciencias sociales en general y en la psicología en particular, que es el tema de la diversidad. Recordemos que la psicología desde su fundación a nivel histórico ha sido bastante eurocéntrica, fue iniciada como ciencia, digamos, en Europa. Luego tuvo un desplazamiento bastante grande a Norteamérica, pero realmente hay poca presencia de grandes teóricos, al menos en los textos que se suelen utilizar a nivel mundial, de teorías y de propuestas provenientes de los lugares menos poderosos a nivel académico, por ejemplo Asia, África, América del Sur, Canadá. Entonces, por eso cada vez más hay esta tendencia a una estrategia de incorporar dentro de las clases tradicionales, típicas del pensum tradicional de la psicología, espacios al tema de diversidad cultural y social, que sabemos son complejidades que los profesionales van a enfrentar y que es fundamental tenerlas claras el momento de hacer nuestra estrategia de acercamiento a la realidad psicológica y social desde la clínica, desde la organizacional, desde la educativa. En este caso yo voy a basarme en el texto de un autor llamado Freddy Paniagua, que es un texto norteamericano, pero el autor tiene un enfoque a la terapia a nivel diversidad social y cultural. En nuestra clase van a ver en la plataforma un texto de introducción a la psicología donde se analiza el tema, por ejemplo, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de las mujeres, también como psicólogas y productoras de ciencia, de propuestas psicológicas. Revisen un poco la historia de la psicología y verán solamente varones. Se habla también de la diversidad en temas de no solo género masculino y femenino, sino de la construcción de lo masculino y lo femenino, de la diversidad racial. O sea, este es un tema que está discutiéndose mucho. Yo voy a enfocarme nada más en el tema del profesor Paniagua para referirme a el momento que uno enfrenta en terapia, por ejemplo, o en cualquier intervención, puede ser no solo terapéutica, sino otro tipo de intervenciones con personas, algunos factores que pueden ser importantes a considerar al momento de hacer intervenciones. Veamos algunos de estos temas. Por ejemplo, el profesor Paniagua hace énfasis en la diferencia en las diferentes distancias de poder, que es un tema también bastante cultural, estudiado por Hofstede en sus estudios sobre las diferencias culturales y cómo afectan estos de las organizaciones, en sus estudios clásicos de IBM, me parece que fue en los años 80, donde Hofstede hace una propuesta, un análisis de ciertos factores que son diferentes en las culturas, y uno de esos es la distancia de poder. Por ejemplo, hay culturas que hay una distancia de poder muy grande, por ejemplo, entre jefe y subalterno, donde no hay esa igualdad. En Ecuador podríamos decir que la distancia de poder es alta, mientras que hay culturas en las que no hay distancia de poder muy marcada. El jefe y el subalterno pueden estar juntos y trabajar sin necesidad de mucha distancia. Entonces, esa distancia de poder también se ve entre el terapeuta y el paciente, o entre el consultor en organizacional, en psicología organizacional y la empresa. Otro tema interesante que se considera en el momento de hacer terapia, por ejemplo, es el rol de la familia nuclear y la familia extendida. El rol de la familia varía muchísimo en las diferentes culturas. Hay culturas que tienen una familia extendida muy grande, que es sumamente importante a nivel psicológico y social. Hay culturas que mantienen a la familia solamente como la familia nuclear, y hay otras en que la independencia de los jóvenes de la familia se da bastante temprano. Estos factores y muchos otros matices influyen de manera determinante en la estrategia de acercamiento terapéutico o de cualquier otro nivel de asesoría psicológica. Las creencias religiosas y lo que llama este autor creencias folclóricas, las denomina así en inglés, yo la traduje. Por ejemplo, la creencia religiosa, la religión predominante en un país o en un grupo cultural puede marcar también cómo percibe la influencia de la psicología, o cómo percibe un diagnóstico, o incluso las ideas que tiene respecto a por qué se da, por ejemplo, un problema de salud mental. Y también las creencias folclóricas, por ejemplo, el autor habla del mal de ojo, o la creencia en la curación de ciertas hierbas, etcétera, que no las descalifica, sino que considera que es importante incluir estos temas dentro de la formación del psicólogo, para que conozcas el entorno en el que estás y sepas
cómo intervenir y no hacer tabla rasa de estas creencias, tanto religiosas como folclóricas, o de la importancia de la familia al momento de hacer intervenciones. Otro de los temas que topa el profesor Paniagua es el machismo, le llama a la tendencia, sobre todo en culturas hispanas, hispanoparlantes, a que el hombre tenga un mayor poder. El marianismo, justamente lo opuesto, la mujer como sumisa y dependiente, y también el concepto de respeto, el respeto a la autoridad, el respeto a los adultos, el respeto al poder, que en las culturas hispanoparlantes es bastante importante. Otro ejemplo que pone el profesor a nivel de diversidad cultural es que en algunas culturas, especialmente las asiáticas, los problemas no suelen ser ventilados públicamente. Problemas emocionales o problemas familiares, hay una supresión pública de los problemas y eso hay que considerar en el momento, por ejemplo, de hacer terapia o de hacer intervenciones en cualquier otro grupo. También se analiza el nivel de formalismo en la relación terapéutica. Hay culturas en las que el formalismo en la relación entre paciente y persona que es atendida es bastante alta, o, por ejemplo, entre una persona que hace un coaching o una persona que hace una intervención psicopedagógica. El nivel de formalismo va a variar, el nivel de formalismo deseado por las partes puede variar y eso hay que considerarlo. El nivel de expresión de emociones también varía de cultura a cultura. En el caso de la terapia familiar, el rol de la esposa y los hijos también puede ser diverso. El profesor Paniagua cita, por ejemplo, recomienda en ciertas culturas donde el rol del padre es muy fuerte, quizá culturas hispanoparlantes, hacer una primera cita con el padre, porque eso marca su poder en la familia, como una manera de reconocer la importancia de tener al padre como involucrado en la terapia, es una recomendación de este autor. También hay percepciones culturales del origen de problemas mentales, puede haber diversas percepciones de cuál es la causa de un problema mental o un problema de conducta, y eso también puede variar muchísimo por la cultura. Básicamente lo que he querido mostrarles es, de manera muy rápida, algunas de las ideas que topa este autor, especialmente tratándose de terapia, pero en esta unidad ustedes van a revisar un texto donde van a ver otras posturas que están empezando a considerar la diversidad dentro de la psicología.